Imagínate que es un viernes 2:30 de la tarde y que ya estás pensando en cerrar el portátil e irte para casa y disfrutar del fin de semana, irte al gimnasio, irte a cenar o hacer cualquier plan que tengas. Pero de repente, para la mayoría esto es solamente un pitido molesto, pero para ti, como especialista en SOC, es el principio de una guerra contrarreloj. Entras en la consola de Defender, donde tienes todos los dispositivos de la empresa y de repente ves que en uno de los servidores principales está ocurriendo algo, y ese algo, por lo que sea, no es un escaneo de puertos ni es algo puntual. Es una amenaza de ransomware que se puede cargar en minutos toda la información que tengas en uno de los servidores principales de tu empresa. En este momento, cualquier persona normal que no sea un analista de SOC, obviamente, se pondría a correr por los pasillos, se pondría a desconectar los cables del router y a entrar en modo de pánico. Pero en las grandes corporaciones existe un mecanismo que se llama SOC, Security Operations Center. Este mecanismo separa el caos de la supervivencia. Y tú te pensarás, ¿cómo una empresa de 10.000 empleados pueda pasar de un estado crítico donde está sufriendo uno de los sistemas principales a que tras 20 minutos tengan una amenaza contenida y aislada y evitar que esto se propague en toda la red? Por supuesto, esto no es ni magia ni un antivirus milagroso el cual te defienda de absolutamente todo. Es una estructura, es un proceso, es un procedimiento el cual sigue una serie de personas que son expertas en ciberseguridad y que son capaces de realizar acciones de forma totalmente inmediata y contrarreloj. Todos estos procesos, protocolos y procedimientos están específicamente pensados para personas que no necesitan dormir, porque un SOC está 24/7 operando. Hoy te voy a enseñar cómo nos organizamos, cómo nos estructuramos y cómo nos preparamos de forma previa para poder actuar contra este tipo de amenazas. Hoy te voy a enseñar cómo funciona un SOC desde dentro. Una empresa podría estar generando 50.000 eventos por minuto, inicios de sesión, correos, comunicación entre servicios, comunicación entre servidores, acceso a servicios web, en fin, un mar de actividad que si no se orquesta a través de una plataforma que correlacione toda esta información es ingestionable. Para procesar y masticar toda esta información, en un SOC nos solemos apoyar en plataformas como el SIEM y el SOAR, las cuales nos ayudan a correlacionar todos estos eventos y a poder aplicar inteligencia para no tener que estar quemándonos las retinas. Pero al final de todo ese embudo de información hay un humano detrás, hay un especialista que está encargándose de monitorizar toda esta actividad y de poder levantar la mano cuando ocurre un problema inesperado. Esa persona es el analista de SOC de nivel 1, es la persona que va a estar al timón del problema y que se va a encargar de hacer ese primer triaje. A menudo se piensa que es el eslabón más débil, que es un perfil joven que acaba de entrar y sin demasiada experiencia, y puede ser verdad. Pero la realidad detrás de todo esto es que es el sistema inmunológico de esta empresa. Su trabajo no suele ser responder a ese hackeo ni resolverlo, su trabajo es, de forma muy rápida, ser capaz de hacer un triaje, ser capaz de priorizar el problema y ser capaz de canalizar la información necesaria a las siguientes personas. Tan solo vas a tener 5 minutos para ser capaz de analizar todo el árbol de procesos que ha ocurrido en este servidor y poder identificar de qué tipo de problema estamos hablando. Uno de los objetivos principales de estos perfiles es ser capaz de escalar el problema a las personas correctas, pero también el ser capaz de identificar falsos positivos. Pero mucho cuidadito aquí, porque si ese archivo del que hablábamos del viernes por la tarde realmente es un ransomware y lo calificamos como falso positivo, el lunes siguiente no abre una silla en su espacio de trabajo. Cuando este L1 confirma la evidencia y escala el problema al siguiente nivel, ya empieza la partida de ajedrez, donde el ciberdelincuente va a estar jugando contra nosotros, intentando saltar de servidor en servidor, intentando obtener información sensible, contraseñas y haciendo mucho más profundo este agujero. Este analista de nivel 2 es un detective, va a estar identificando todos estos saltos que haga esta persona y va a estar analizando todo el tráfico de red, todos los logs de los sistemas y viendo en nuestras herramientas centrales, vuelvo otra vez a la de antes, al SIEM, viendo a ver qué es lo que está ocurriendo en todo nuestro ecosistema corporativo.
En este momento es cuando la realidad supera la ficción. Este nivel 2 está intentando ver cuál fue la causa raíz de este problema. Va a estar investigando toda esta telemetría, toda esta huella que nos ha ido dejando el ciberdelincuente para ver dónde consiguió ese acceso no legítimo. Por norma general nos pensamos que todo esto ocurre a través de un zero day, que un hacker ruso nos ha llegado a comprometer un servidor de base de datos y a través de una reverse shell ha conseguido acceso remoto a nuestros sistemas. Pero luego la realidad es muy diferente. Cuando empiezas a ver todos los procesos, todo este árbol del que os hablaba antes, y empiezas a tirar del hilo, no siempre, pero muchísimas veces suele ser porque algún administrativo poco cauto ha hecho clic en un phishing y se ha descargado alguna mierda que ha conseguido comprometer un sistema paralelo. Casualidad que siempre hay un humano detrás de todos estos problemas. Y además, este humano, este administrativo o esta persona que a lo mejor tiene acceso a un servicio de la empresa, no tiene la buena costumbre de usar KeePass o de usar algún sistema de un gestor de contraseñas que pueda protegernos un poquito y evitar que tengamos en OneNote o en el Notepad++ apuntadas nuestras contraseñas. En este momento, este L2 acaba de encontrar al paciente cero. En este punto te pones a pensar y dices, ¿en qué hemos fallado? Si tenemos la mejor tecnología, tenemos los sistemas defensivos que están a nivel de industria siendo los más punteros, pero aquí lo que ha fallado es la concienciación. Déjame en comentarios cómo crees que podríamos haber mejorado toda esta situación y la pudiéramos haber apagado con un vaso de agua, porque todos sabemos que cuando se forma un incendio, siempre el fuego es así, es pequeñito, con un vasito de agua lo apagas. Pero cuando se está incendiando el bosque entero, ahí ya tenemos que llamar a todo el equipo de bomberos, a los helicópteros y hasta el ejército para que se vengan a ayudar. Y es ahí donde justamente estamos, llamando al L3, llamando al arquitecto, llamando a los líderes técnicos. Estamos teniendo un marronazo y necesitamos escalar el problema. En este punto, sabiendo que es un servicio crítico para la empresa, el escalado se traduce en una War Room. En una organización, esto significa juntar en la misma mesa virtual a todo el equipo de ciberseguridad, a los encargados del sistema impactado y al negocio. Y aquí es donde entra en juego la figura del líder técnico. A partir de este momento, la ciberseguridad deja de ser un juego de hackers y empieza a ser un sistema de gestión de riesgos, de decisiones, de responsabilidades y de consecuencias ante las acciones que vayamos a tomar. Tenemos un dilema real. Obviamente tenemos una opción, tenemos un botón rojo, tenemos una palanca que vamos a poder activar. Pero esa palanca va a tener una consecuencia. De forma específica podría ser aislar este servidor y congelar toda la facturación de la empresa. ¿Qué es lo que queremos? ¿Pastilla roja o pastilla azul? Si por el contrario decidimos esperar, podemos poner en riesgo el resto de infraestructura tecnológica de la empresa y el de la propia, perdiendo datos sensibles y pudiendo perder información de clientes o que incluso podrían poner en riesgo la reputación de la empresa aparte de toda esa facturación. El SOC no solamente protege los datos y la información, protege la continuidad del negocio y es un equilibrio constante entre seguridad y operatividad. Y antes de apretar este botón rojo que va a aislar un sistema o que va a hacer ciertas acciones, es importantísimo haber hecho previamente los deberes, porque es muy diferente si este botón rojo es apretar un botón o a lo mejor es poner a un analista a trabajar durante 3/4 de hora para poder hacer una contención de un sistema. Si de forma previa este arquitecto o líder técnico ha hecho los deberes, va a ser muy beneficioso porque va a traducir todas esas acciones en un playbook donde una vez que lo disparemos ya van a estar todas las acciones realizadas. Esta automatización nos va a ahorrar muchísimo tiempo que de no tenerla supondría a lo mejor darle una ventaja al ciberdelincuente, el cual podría estar siguiendo impactando en nuestros sistemas. Playbook ejecutado, hemos resuelto el problema, hemos aislado el servicio, pero la operatividad está impactada. Los próximos pasos van a ser restaurar a través de las copias de seguridad que más nos vale que tengamos y que podamos lanzar nuestros procesos de DRP, Disaster Recovery Plan, para poder recuperar todos estos sistemas y dejar el servicio en el punto previo al ciberataque. Pero en un SOC de alto rendimiento esto no se queda aquí, entra en juego el rol del L3 y el del Threat Hunter. Son dos roles clave y son los que van a hacer que pasemos de reactivo a proactivo. Su misión no es esperar a escuchar una alarma para ponerse a trabajar y ponerse a reaccionar, sino empezar a entender
qué es lo que hay ahí fuera antes de que ocurra y qué pistas puede estar dejando un ciberdelincuente antes de que llegue a comprometer un sistema. El analista de L3 no va a estar mirando alertas, va a estar descomponiendo todos estos malware y va a estar viendo indicadores de compromiso para poder identificar estos patrones y utilizar las herramientas que tiene para poder buscar estos patrones en otros sistemas. La verdadera magia de un SOC ocurre aquí, ocurre en este paso. Todo lo que aprendimos del phishing que clicó aquel tipo incauto lo vamos a estar identificando a través de reglas de detección. Estas reglas de detección no son otra cosa que reglas que vamos a estar utilizando en nuestro SIEM para poder alertarnos de forma temprana cuando ocurra algo parecido. El beneficio real de un SOC potente no es entrar en ese modo reactivo ni a reaccionar rápido a los problemas ni ser muy ágiles en nuestros procesos, sino que nuestra naturaleza sea un organismo que aprende. Si sufres el mismo ataque 2 veces y las 2 veces has hecho exactamente lo mismo, no tienes un SOC, tienes un panel de alertas y de apagafuegos que van a estar ayudándote a reaccionar bien a los problemas. Pero eso no es lo realmente interesante ni lo inteligente en un SOC. Mucha gente me pregunta que si merece la pena el estrés, que si merece la pena toda esta gestión, la presión que hay de trabajar en un SOC, y mi respuesta es súper clara. Esta escuela no te la va a dar ninguna certificación, pero no solamente a nivel de ciberseguridad, sino a nivel de tecnologías, de ciberamenazas, de tendencias, de cómo va en la industria, de dónde están poniendo el foco los ciberdelincuentes. Es el lugar donde dejas de leer ciberseguridad y empiezas a ejecutar y a comprender cómo funciona la ciberseguridad. Si ya trabajas en un SOC, cuéntame en qué punto te has sentido identificado de las diferentes cosas que hemos tocado y por lo contrario, si eres alguien que quiere entrar dentro de este mundillo, dime cuáles de estas cosas que hemos tocado te llaman más la atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.